estaremos predicando acerca del tema Dios Trino y la Biblia. Dios Trino y la Biblia, este es el tema de hoy. Mateo capítulo 28, verso del 18 al verso 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no en los nombres. No es que Dios esté dividido. No es que exista un Padre por un lado, un Espíritu Santo por un lado y un Hijo por el otro lado. No son tres dioses. Es un solo Dios. Un solo Dios que cuando lo miramos en la obra de la salvación es el Dios Padre que ha planeado la salvación, ha dado el plan de la salvación, el Hijo, Dios Hijo, que es quien cumple este plan, quien lleva a cabo este plan, y Dios Espíritu Santo, que es quien lo aplica en nuestras vidas. Y este Espíritu Santo, cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, nos hace ver y nos hace creer cada vez más y cada día más que toda la Biblia se nos dio para que creamos que Jesús es el Cristo. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que haya división, es un solo Dios. Cuando lo miramos en el plan de la salvación, como que el Padre planeó la salvación, el Hijo la llevó a cabo y el Espíritu Santo la cumplió, es que el Padre planea la salvación por una cosa. El hombre estaba con Dios. El hombre tenía la imagen de Dios. El hombre era el ser más bendecido que había en el huerto del Edén. El hombre era un hijo de Dios. Pero cuando el hombre desobedece la palabra por un ser llamado Satanás, peca y se separa de Dios, entonces Dios en Génesis 3:15 da la promesa, da el plan de la salvación, que era el Mesías, el Cristo, que iba a venir y iba a cumplir este plan, y lo cumplió. Y cuando creemos que Jesús es este Mesías, este Cristo, Dios, con la obra del Espíritu Santo, entonces lo aplica en nuestras vidas cada día y cada día más y más. Dios Padre. Vamos a ver a Dios Padre según Génesis capítulo 1, verso 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, demostrándonos que Dios Padre, Él es el creador. Él es el Dios creador. En Primero de Crónicas, capítulo 29, verso del 10 al verso 14, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y David dijo: bendito seas tú, oh Dios, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes?
pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El rey David le está diciendo, tú eres Dios de Israel, nuestro Padre. También sigue y dice la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor es para ti, todo es para ti, dándonos a entender que todo es de Él, todo ha sido creado por Él, Él es el Padre. Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 10, nos dice que Él es el que tiene el control del tiempo. En Primero de Crónica, capítulo 16, verso 31, dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jehová reina, Dios reina. Es Dios, es Jehová quien reina, Él es el rey. El Salmo 146, verso 10, también nos confirma a Primero de Crónica, nos está confirmando el Salmo 146, 10, reinará Jehová para siempre. Él va a reinar para siempre. Él es el rey. Isaías capítulo 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro en mano del alfarero. Él nos ha formado, Él nos ha creado. Y hay gran diferencia entre Dios habernos creado y en que todos seamos hijos de Dios. Hay mucha diferencia. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son los que le han recibido, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Los que creen que Jesús es el Cristo, estos son hechos hijos de Dios. Pero Dios nos creó a todos. Isaías capítulo 64, verso 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que no formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ven cómo aquí nos está diciendo, todos somos barro en tus manos. Somos todos. Tú nos formaste. Ven cómo nos los está confirmando, cómo nos lo está mostrando de esta manera. Nehemías capítulo 9, verso 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Él lo ha creado todo. Él es el creador. Por eso lo vemos como el Dios Padre, como el Dios creador, como el Dios que reina, como el Dios rey. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero Dios, como es el Dios Padre, el Dios creador, ha decidido poner todo en su Hijo, para su Hijo. Por eso es que Él se nos muestra como Dios Hijo también. No es que el Hijo esté separado del Padre o que el Hijo sea otra persona o que no. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como Dios Hijo se nos muestra como Jesús el Cristo, el Padre quiso poner todas las cosas en Él. Dice Efesios capítulo 1, verso desde el 1 al 22, que el Padre quiso reunir todo en Cristo. Es un capítulo con unos versículos que les sugiero que lo lean. Efesios capítulo 1, verso del 1 al 22. Cómo el Padre lo quiso poner todo, lo quiso reunir todo en Cristo.
Colosenses capítulo 1, versos del 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios lo ha decidido poner todo por su Hijo. Y el Hijo estuvo en la creación, porque es que es Dios. Es Dios quien se nos ha mostrado como el Hijo. Es como el pasaje que Jesús dice, ustedes quieren venir al Padre, ustedes quieren ver al Padre, me están viendo a mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas han sido sujetas al Hijo. Todo el universo. Hechos capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 11, dice que toda la historia es en torno al Cristo que viene nuevamente. El Antiguo Testamento, todas las historias que nos estaban mostrando al Cristo, al Mesías que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento se confirma que todas estas historias nos muestran, y todos estos hechos, al Mesías que vino y que va a venir por segunda vez. En Juan capítulo 1, verso desde el 1 al verso 14, dice que Él estaba en el principio y creó todas las cosas y vino y se encarnó. Dios vino y se nos encarnó. Por eso es que se nos muestra como Dios Hijo. Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Juan capítulo 14, verso 14, capítulo 15, verso 17 y capítulo 16, verso 24, dice que nuestra oración es en el nombre del Hijo, pero la oración es al Padre. Tú haces la oración al Padre, pero en el nombre del Hijo. Y cuando nos está diciendo que esta oración es en el nombre del Hijo, no quiere decir que el Hijo esté separado del Padre. En la obra de la salvación es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es importante analizar Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación. No hay en otro. Entonces, hoy las personas y muchas personas se atreven a decir de que Jesucristo está por encima de Dios o que Jesucristo es Dios o Dios es Jesucristo. Entonces enredan más las cosas que no son bíblicas, porque Dios es Dios Hijo, es Dios Padre, es Dios Espíritu Santo. No hay división, no hay otra doctrina. La Biblia nos los muestra de esta manera. Como Dios Espíritu Santo dice que si yo he creído, Él lo aplica en mi vida. El Espíritu está en mi vida. El Espíritu aplica, el Espíritu me da más del Evangelio y me ayuda a creer cada día por todas las Escrituras. Dios Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren este versículo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo.
¿Cuántos espíritus hay? No, es un solo espíritu y es Dios. Juan capítulo 14, versos del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No es que hayan dos, no es que hayan tres, no es que hayan cuatro. Yo voy a rogarle al Padre, porque es que el Padre es el consolador. Por eso es que en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido el Espíritu Santo. Tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Hijo. Pero, ¿a qué nos lleva el Espíritu? A testificar del Hijo. El Espíritu no nos lleva a tumbar gente para atrás. El Espíritu no nos lleva a sanar enfermos. El Espíritu no se nos fue dado para hablar en lenguas y hablar cosas que no son terrenales o cosas como muchos dicen, no, lenguas angelicales porque yo hablo lenguas angelicales. El Espíritu no se nos ha dado para eso. El Espíritu se nos ha dado para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si el Señor te ha entregado los idiomas, los lenguajes, úsalo para testificar el Evangelio y llevarlo hasta lo último de la tierra. Pero para esto se nos fue entregado el Espíritu. Para esto se nos ha mostrado Dios como Espíritu Santo para testificar del Evangelio, testificar de su Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 10 al 27 dice que esta unción que es el Espíritu Santo permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. No tenemos necesidad que otras nos enseñen las cosas, sino que el propio Espíritu nos las enseña. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 10 al 12, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Juan capítulo 14, versos del 26 al 27, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, es increíble cómo vemos que cuando Jesús fue resucitado de las aguas, fue bautizado, que fue levantado de las aguas, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en el Hijo. El Espíritu Santo lo recibes para testificar del Hijo. Y Dios nos ha dado toda la Biblia, todas las Escrituras, para que creamos y testifiquemos que Jesús es el Cristo. Entonces, el Padre se complace en el Hijo.
El Espíritu Santo nos lleva a creer en el Hijo. Y la Biblia se nos ha dado para que creamos en el Hijo. ¿Acaso el Hijo es mayor o el Hijo es menor? ¿O acaso el Espíritu es mayor o es menor? ¿O acaso Dios es mayor o es menor? No, es uno. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Este Espíritu es el que nos lleva, el que nos muestra por toda la Biblia y nos convence a que creamos que Jesús es el Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es por la palabra, porque toda la Biblia, Dios nos ha dado toda su palabra para que creamos que Jesús es el Cristo y nosotros recibiendo de su palabra cada día y viendo por su palabra cada día por la fe en Cristo Jesús podamos ser salvos. Hebreo capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 40 verso 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre su palabra va a permanecer. Mateo 5, versos del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Que todo se haya cumplido, ¿qué? Que se haya cumplido lo que hoy las congregaciones quieren llamar promesas de Dios, que se cumpla el matrimonio, o que se cumpla la casa que te vas a comprar este año, o que se cumpla el carro que te vas a comprar, o el dinero que te vas a sacar del banco, que se cumplan esas cosas, no, que se cumpla toda la palabra. Y toda la palabra, ¿de quién habla? Del Hijo. Hasta que venga el Hijo, hasta que se cumpla nuevamente esa venida. No es que hable de otra cosa, no es que se nos hayan prometido muchas cosas, es la venida del Hijo. Porque todas las escrituras nos hablan del Hijo, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es que toda la Biblia, Dios nos las dio para que creamos en su Hijo, porque todas hablan de su Hijo. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios
es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la obra de la salvación se nos ha mostrado de esta manera que el Dios Padre ha dado el plan de la salvación, el Hijo lo ha llevado a cabo y el Espíritu Santo lo aplica en nuestras vidas. Y este mismo Espíritu Santo es quien nos convence cada día más y quien nos muestra cada día más que toda la Biblia, toda la palabra que Dios nos ha dado ha sido para que creamos que Jesús es el Cristo.